Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a una nueva cápsula de retroalimentación. El día de hoy vamos a estar revisando la guía número 11 que trata sobre el impacto social de la Primera Guerra Mundial. Así que los invito a que podamos revisar parte importante de esta guía. Acompáñenme. Para comenzar esta cápsula es indispensable que recordemos algunas de las características de la Primera Guerra Mundial. Ya, como bien ustedes pueden recordar, esta guerra se va a desarrollar entre 1914 y 1918 y se va a diferenciar totalmente de cualquier otro conflicto bélico vivido anteriormente, ¿cierto? Primero por sus motivaciones, segundo por los recursos que va a emplear, ¿cierto? Y la tecnología, principalmente gracias a la revolución industrial, y por supuesto por la magnitud de los efectos que va a tener, ¿cierto?, este gran conflicto. Vamos a ver, ¿cierto?, que con esta gran guerra va a cambiar totalmente la forma de hacer, pero también de percibir la guerra. Para eso los invito a que podamos reconocer algunas de las características más importantes de este conflicto. La primera de ellas, que sale mencionada en nuestra guía, es, ¿cierto?, la del uso de propaganda. Sabemos que como antecedente y causa de este conflicto está el nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo, a través de diferentes actos, ¿cierto?, multitudinarios, va a llamar a través de sus líderes políticos, ¿ya?, a la unidad nacional, al compromiso colectivo de la población civil, pero también va a llamar, ¿cierto?, al sacrificio patriótico. O sea que la mayoría de los hombres que están en edad de ir a la guerra puedan participar de ella en defensa, en este caso, de su nación. Esto además, como lo podemos ver en este afiche británico, va a ser complementado, ¿cierto?, con el uso bastante masificado de propaganda, ¿ya? ¿Cómo van a ellos desarrollar su propaganda? Principalmente a través de afiches, ¿ya?, que van a estar a favor de la guerra y van a estar siempre en defensa de su país, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, lo más común es que se interpele al receptor, ¿cierto?, en este caso, que son los hombres jóvenes, ya, de cada uno de los países, en la lucha contra un enemigo común, ya, como lo vemos expresado acá, ¿cierto?, en este afiche que dice "Your country needs you", o sea, tu país te necesita, ¿cierto?, interpelando al receptor. Una segunda característica es la militarización de la sociedad civil. Sabemos que hay un periodo previo, ¿cierto?, a la guerra, que es llamado paz armada, donde sabemos que se va a desarrollar una carrera armamentista muy fuerte, ¿ya? Sabemos que todos los países que van a estar preparándose para la guerra van a hacer inversiones millonarias, ¿ya?, en armamento y también en tecnología militar. A esto además se suma que van a tener mayor gasto en la preparación de sus ejércitos, ¿ya?, y van a adoptar políticas de reclutamiento, ¿ya? Una de las más comunes fue el tema del servicio militar obligatorio, ¿ya? Y también van a aislar a un contingente proveniente de sus colonias, porque sabemos que además en la Primera Guerra Mundial no solamente participaron los países europeos, sino que también venía, ¿cierto?, un contingente de ejército importante desde las colonias que tenían los países europeos, ¿cierto?, en Asia y también en África y Oceanía, por supuesto. Sabemos que cerca de 65 millones ya de soldados van a participar de la Primera Guerra Mundial, un número no menor. Una tercera característica muy importante que va a distinguir a esta guerra es que se van a aplicar economías de guerra en los países que van a participar, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Sabemos, ¿cierto?, que poder mantener esta guerra va a tener un enorme coste fiscal para el Estado, ¿ya? Por lo tanto, el Estado va a tener que intervenir en materia económica tomando algunas de las medidas que yo les voy a ahora mencionar. La primera de ellas, ¿cierto?, es reorientar la producción de algunas empresas privadas en pos de los fines de la guerra. Por ejemplo, transformar una empresa privada que se dedicaba a un rubro específico, como por ejemplo la alimentación, y transformarla, ¿cierto?, en este caso directamente en algo que se necesite para la guerra, como por ejemplo puede ser la fabricación de municiones, ¿ya? Otra de las formas en que el Estado va a intervenir va a ser restringiendo el presupuesto en servicios sociales, ya que se prestaban a la población civil en este entonces. Una tercera forma va a ser, ¿cierto?, a través del control de precios y también el racionamiento económico. Vamos a saber, ¿cierto?, que debido a estas medidas que va a tomar
cada uno de los estados que va a participar de la guerra a través, ¿cierto?, de estas economías de guerra, como yo les explicaba recientemente. Los más afectados van a ser la población civil que no va a participar de la guerra directamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a sufrir carestía, ¿ya?, desabastecimiento de alimentos debido a múltiples razones y también, ¿cierto?, mucha escasez de lo que son los bienes de primera necesidad. Una cuarta característica de esta Primera Guerra Mundial, como lo podemos ver, ¿cierto?, en esta fotografía, va a ser el uso de nuevas tecnologías, ¿ya? Sabemos que la revolución industrial va a dotar a esta Primera Guerra Mundial de tecnologías de alta destrucción, ¿ya? Va a contar esta guerra con avances científicos y tecnológicos, ya que ninguna otra guerra anteriormente había tenido. ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Obviamente, en primer lugar, la industria armamentista, ¿cierto?, se va a mecanizar y por lo tanto las potencias que van a participar de esta guerra van a poder diseñar y perfeccionar armas que van a tener una gran capacidad destructiva, ¿ya? Un ejemplo de ello es que la Primera Guerra Mundial va a ser el primer conflicto bélico, ¿cierto?, de la historia que va a poder ocupar agentes químicos y gases tóxicos que van a ser creados, ¿cierto?, gracias a la industria. Hubo además, ¿cierto?, sabemos que una modernización de la artillería y también de los medios de transporte, ¿ya? ¿Qué medios de transporte van a sufrir una modernización? ¿Ya? Lo primero, ¿cierto?, los vehículos terrestres, en este caso, que van a ser los ferrocarriles y también los blindados. El transporte aéreo, ¿ya?, porque sabemos que por primera vez se van a utilizar aviones, ¿cierto?, en misiones de ataque y también de defensa. Medio de transporte marítimo también, como los buques a vapor y los submarinos, ¿ya? Es importante que mencionemos que el tanque va, en este caso, a debutar por primera vez en un conflicto en la Primera Guerra Mundial. Una quinta característica de este conflicto va a ser la enorme caída demográfica, ¿ya? Sabemos que el enorme potencial destructivo de estas nuevas armas que ocupó la Primera Guerra Mundial va a costar la vida de cerca de 9 millones de fallecidos, ¿ya? Y un número, ¿cierto?, incalculable de heridos, ¿ya?, entre civiles, o sea, gente que no participa directamente en la guerra, y también militares. ¿Cómo va a afectar la mortalidad a los países que van a participar de esta guerra? Obviamente va a afectar mayoritariamente a la población masculina joven, ¿ya?, que van a ser los que participan en este caso del conflicto. ¿Qué consecuencias va a traer esto de que mueran muchos hombres jóvenes? Va a hacer que disminuya la natalidad, ¿ya?, o sea, el número de niños nacidos vivos al año, y con esto, ¿cierto?, obviamente el crecimiento de la población también va a disminuir, también se va a ver afectado. Otra característica importante, ¿ya?, y que vamos a poder ahondar en ella en una próxima cápsula, va a ser la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, ¿ya? Muy importante mencionar de que la mujer, aunque no participa masivamente de la Primera Guerra Mundial, como sí lo hace la población masculina, ¿cierto?, en trincheras directamente, sabemos que va a ser enormemente importante, ¿ya? Sabemos que la mano de obra masculina va a disminuir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están disponibles en este caso para trabajar ni en los campos, ni en las minas, ni en las fábricas, ni en las industrias de la época. Debido a esto, la mujer va a tener que suplir e incorporarse a las áreas de producción, ¿cierto? Y va a tener que ingresar al mundo del trabajo, ¿ya? Con este ingreso de la mujer al ámbito laboral, ¿ya?, va a cambiar totalmente el espectro, ¿cierto? Y sabemos que de aquí en adelante el camino que va a seguir la mujer, ¿cierto?, y el movimiento feminista va a tomar mucha importancia, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos y la reivindicación de algunos derechos, como por ejemplo el derecho a voto, ¿ya? ¿Para qué van a ser reclutadas las mujeres? Para diferentes y diversos trabajos que eran desempeñados por hombres, ¿ya? Desde la conducción de camiones, el trabajo en minas, ¿ya?, el trabajo, como lo vemos en esta imagen, ¿cierto?, en la fabricación de armamento, ¿ya?, y también barcos. También sabemos que la mujer va a trabajar en otras áreas, ¿cierto?, que se vinculan directamente con la guerra, como por ejemplo la enfermería en hospitales militares y también el envío de correspondencia, ¿ya?,
que tiene que ver con trabajos vinculados directamente, ¿cierto?, con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Como dato extra, también mencionar que existen fuentes, ¿cierto?, históricas importantes que mencionan incluso que hubieron mujeres que también participaron directamente en la guerra. Con esto ya podemos pasar a la revisión de nuestra guía, ¿cierto?, y cada uno de los ítems, y para ello vamos a partir con el ítem 1, ¿ya? La primera pregunta que aparece en este ítem es ¿cómo fue utilizada la propaganda durante la Primera Guerra Mundial? Como pueden ver ustedes, ¿cierto?, y pudimos analizar anteriormente, la propaganda fue utilizada principalmente como un arma psicológica, ¿ya? ¿Para qué? Para movilizar a las masas, ¿cierto?, en este caso, para que participen en la guerra y por otro lado, ¿cierto?, al contingente de población civil que no participa en la guerra pueda apoyarla, ¿ya? Van a exaltar enormemente el patriotismo, ¿cierto?, el nacionalismo, y también sabemos que van a ser comunes, ¿cierto?, los afiches de propaganda en la época que van a hacer que exista un enemigo común, ¿ya? Con esto van a tratar, obviamente, de persuadir, de convencer a la gente, principalmente a los hombres jóvenes, de que participen en la guerra para poder ganarla. La pregunta número 2 dice, ¿qué aspectos nos muestran que la sociedad se encontraba profundamente militarizada en el tiempo previo a la Primera Guerra Mundial? Como ya veíamos anteriormente, ¿cierto?, hay un periodo previo a la guerra que se llama paz armada, donde se va a desarrollar una fuerte carrera armamentista, ¿ya? Los países van a invertir mucho dinero en armamento, van a, por ejemplo, tomar medidas como el servicio militar obligatorio, van a utilizar la propaganda a través de los afiches, van a también desarrollar actos nacionalistas, ¿cierto?, por nombrar algunos aspectos. Además de eso, sabemos que previo y luego con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se van a aplicar economías de guerra y también se van a reorientar la producción de algunas fábricas. La tercera pregunta dice, ¿de qué forma se financió la Primera Guerra Mundial? ¿Qué consecuencias trajo en el ámbito económico y laboral? Es una pregunta muy importante, ¿ya? Lo que debemos saber nosotros es que la guerra, al menos en todos los países que participaron, se financió de múltiples formas, ¿ya? Sacaron dinero como de varias fuentes. La primera de ellas, ¿cierto?, es que se aumentan los impuestos, ¿ya? La recaudación fiscal, ¿cierto?, en este caso, recurre al aumento de impuestos para obtener más dinero y invertirlo, en este caso, en la guerra. Además de eso, también el endeudamiento del gobierno, ¿cierto?, a través de préstamos va a ser bastante común, ¿ya? Lo que van a hacer estos países, ¿cierto?, es recurrir a préstamos en el exterior, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, poder invertir, en este caso, en el financiamiento de la guerra. Países, por ejemplo, como Inglaterra o Francia van a estar muy endeudados con Estados Unidos, que en este tiempo, ¿cierto?, van a financiar casi en un 80% la guerra, ¿ya? ¿Qué otra forma van a tener ellos también de financiar la guerra? Obviamente también van a utilizar la usurpación en los territorios que ellos dominaban. O sea, van a usurpar, ¿cierto?, de diferentes formas en las naciones que se habían adueñado gracias al imperialismo, ¿ya? Por lo tanto, lo que podemos nosotros darnos cuenta es que el coste de esta guerra, ¿ya?, provocó que la mayor cantidad de los países que participaron de ella terminaran profundamente endeudados una vez que finalizara este conflicto. La cuarta pregunta dice, ¿qué nuevas tecnologías incluyó la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué efecto tuvo esto en la población de la época? ¿Ya? Las tecnologías que va a incluir este conflicto, ya, son tecnología militar y bélica, ¿cierto?, que va a ser desarrollada gracias a la industrialización, ya, un periodo previo. ¿Qué tipo de armamentos, ya, y qué tipo de tecnología van a ocupar? Sabemos que se va a inaugurar la guerra química, ya, se va a utilizar gases como por ejemplo el mostaza o el gas pimienta, ¿cierto?, que son gases tóxicos e inhabilitantes. También sabemos que ¿qué otro tipo de tecnología va a incluir esta guerra? Como ya les mencionaba, el tanque, los aviones, ya que sabemos que en esta época van a ser ocupados principalmente para el reconocimiento aéreo. También se va a utilizar los submarinos, ¿ya?
Alemania e Inglaterra, como lo habíamos mencionado en la cápsula anterior, van a desarrollar una guerra, ¿cierto?, en el mar. Los portaaviones, ¿ya? Y también otras armas, ¿cierto?, como por ejemplo el lanzallamas, las granadas, por nombrar algunas. ¿Qué importancia tuvo la mujer durante la Primera Guerra Mundial? Como ya lo mencionábamos anteriormente, sabemos que durante la guerra la mano de obra femenina, ¿cierto?, va a suplir en este caso al hombre que está yendo, ¿cierto?, a la Primera Guerra Mundial, y sabemos que supone aproximadamente el 40% de la producción ya era realizada por las mujeres, y gran parte de la industria armamentista, como lo podemos ver en esta imagen, ya dependió de la labor de las mujeres, ¿ya? Además sabemos que también las mujeres van a dedicarse a otro tipo de labores, ya que van a ser en este caso que tienen relación completa con la guerra, que tiene que ver con labores de enfermería y también funciones de apoyo en la milicia, ¿ya? Vamos ahora con el análisis, ¿cierto?, de esta fuente. Vamos a leerla primero ya, y tiene que ver principalmente con el impacto ya que va a generar la implantación de economías de guerra en los países que van a participar de la Primera Guerra Mundial. Y la fuente dice lo siguiente, el título es Las penurias de la población civil. Tal como estaba previsto, hay en el barrio una extrema penuria de harina y carne. Por consiguiente, la ración de pan queda fijada en 150 gramos por adulto y 75 por niño menor de 10 años. Vosotros, panaderos, debéis elaborar una lista exacta de vuestros clientes, adultos y niños, que debéis controlar severamente. Para los carniceros, tomaréis enseguida las mismas disposiciones. La ración será de 75 gramos para los adultos y 47 gramos para los niños. Deberéis racionar según las instrucciones recibidas las legumbres y las patatas, y recomendaréis rigurosamente que por economía no se pelen las patatas antes de cocerlas. Y la pregunta dice, ¿qué quiere decir la frase penuria de harina y carne y de la que habla, el subprefecto, en este caso que está explicando este problema? Y sabemos, ¿cierto?, que el problema que él trata de retratar a través de esta frase que dice penuria de harina y carne es la aplicación de economías de guerra, ¿cierto?, que lo que van a hacer al interior de estos países es racionar el alimento, y con esto, ¿cierto?, también el aumento en los impuestos que van a afectar gravemente a la población civil que no va a participar de la guerra, ¿ya? Tiene que ver con la carestía de alimentos, ¿cierto?, y en este caso como también los países van a racionar la cantidad de comida que va a haber disponible. La pregunta número 2 dice, ¿qué relación existe en el vuelco que tuvo la producción de armamentos y la escasez de alimentos? Y obviamente que acá la relación es directamente proporcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que se van a privilegiar algunas áreas de producción que van a ser destinadas para la guerra, ¿ya? Como por ejemplo la producción de municiones, que van a hacer, ¿cierto?, que la producción o la escasez de alimentos sea mayor, ¿ya? Por lo tanto, la relación es directamente proporcional. La pregunta 3 dice, ¿por qué razón se hace un racionamiento alimenticio? Reflexiona a partir de la frase, la guerra no solo causa muertes en el campo de batalla, ¿ya? Y aquí hay que ser enfáticos, sabemos que no solamente la milicia que va a participar de la Primera Guerra Mundial va a sufrir problemas de alimentación, sino que la población civil también va a ser afectada. El hambre va a golpear, ¿cierto?, duramente a la población civil que no va a participar de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Sabemos además que la agricultura y la distribución de los alimentos al interior de estos países van a sufrir muchas restricciones, ¿ya? En primer lugar, porque van a haber bloqueos navales en algunos países, ¿ya?, que van a hacer que algunos bienes no lleguen directamente, ¿cierto?, a estos países que los necesitan. Además de eso, la movilización de hombres al interior de estos países, la maquinaria y también los animales de trabajo van a dejar en total desamparo al campo.
ya que no van a tener incluso en muchas ocasiones cómo recoger las cosechas con normalidad y poder abastecer a su población, ¿ya? Eso por nombrar algunos problemas. Pasamos a las siguientes preguntas que tienen que ver directamente, ¿cierto?, con el análisis iconográfico. Ya acá nosotros teníamos que analizar algunos afiches que fueron, ¿cierto?, realizados durante la Primera Guerra Mundial y que pertenecían principalmente a Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Estos afiches aparecían en su guía, ¿cierto? Y teníamos que ir analizándolos uno a uno para luego contestar el ítem número 3. Nuestra primera pregunta es: ¿cuál es el llamado que se realiza en los afiches? ¿Qué herramientas ocupan para llegar a los espectadores? Lo primero, ya si nosotros observamos cada uno de los afiches, vamos a ver, ¿cierto?, que lo que se hace es realizar un llamado muy importante para convocar a los hombres a la guerra, ¿ya? Van a utilizar herramientas ya como las banderas, como las armas, ya como niños y escenas cotidianas para enardecer, ¿cierto?, en este caso el patriotismo, el nacionalismo, y que los hombres se sientan, ¿cierto?, en este caso interpelados para ir a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Si nosotros miramos el tono, ¿cierto?, en que se desarrolla cada uno de estos afiches, vamos a ver que buscan generar un sentimiento de culpa en los que no respondieron en este caso al llamado de ir a la guerra, ¿ya? Podemos identificar, ¿cierto?, que además estos afiches lo que hacen, ¿cierto?, es que la persona que no se siente interpelado, ¿cierto?, se sienta cobarde, ¿ya? Que sea una acción totalmente reprobable, en este caso, ¿cierto?, por toda la sociedad, ¿ya? Luego pasamos a la pregunta número 2, ¿ya?, donde dice: ¿existe alguna diferencia en la forma que abordan el mensaje en los afiches? Y lo que nosotros podemos detectar, ¿cierto?, es que estos afiches ingleses y estadounidenses tienen formas bastante similares de hacer el llamado a través de sus afiches, ¿ya? Los carteles son bastante directos y son bastante amenazadores también, en este caso, para reclutar a los hombres a ir a la guerra, ¿ya? También, ¿para qué van a ser utilizados estos afiches? Es importante mencionar que también sirven para mantener alta, en este caso, la moral de las fuerzas que van a estar combatiendo directamente en la Primera Guerra Mundial, pero también para mantener alta la moral de todos aquellos que también se están sacrificando en todos estos países, ¿cierto?, que es la población civil. Y en segundo lugar, muy importante, ya lo podemos ver acá en este afiche, es atacar también al enemigo, en este caso psicológicamente. Acá, ¿a quién se está tratando de atacar? Principalmente a Alemania, ¿ya? Destruye a este bruto, ¿ya? Y lo que se está, ¿cierto?, haciendo es personificar a Alemania como King Kong, ¿ya?, como un monstruo. Tercera pregunta, dice: ¿por qué crees que la propaganda se convirtió en una herramienta tan poderosa? ¿Ya? ¿Por qué fue tan poderosa y tan importante la propaganda en esta Primera Guerra Mundial? Porque sabemos, que fueron el medio del que se valieron todos estos ideólogos, ¿cierto?, de la propaganda gráfica para poder manipular la opinión pública, ¿ya? ¿Para qué manipulaban la opinión pública? Para poder generar respuestas favorables, en este caso, de la población y despertar sentimientos y emociones patrióticas, ¿ya?, que buscaran enarbolar, en este caso, el nacionalismo presente en cada uno de los países. Y con esto nos despedimos, ¿cierto?, y terminamos esta cápsula de retroalimentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en una próxima cápsula que va a tratar específicamente el rol de la mujer durante la Primera Guerra Mundial. Así que les dejo un fuerte abrazo y que estén muy bien.